Me llamo Clara Morel, tengo 44 años, y mi vida, hasta hace poco, era como una partitura perfectamente escrita. Sin notas falsas, sin sobresaltos. Cada jornada comenzaba a la misma hora, con los mismos pasos, el mismo peinado recogido, los mismos tacones negros y elegantes golpeando los adoquines del centro histórico de Valladolid. Dueña de la cafetería Morel y Hijas, un rincón de diseño clásico y ambiente refinado, había convertido el café en un ritual. Una forma de vida. Cada detalle de mi negocio seguía reglas estrictas, las cucharillas debían estar dispuestas a 45 grados exactos, las mesas pulidas sin huellas, los baristas vestidos con camisas blancas almidonadas. Todo debía transmitir clase y dominio. Siempre creí que el verdadero lujo no estaba en el exceso, sino en la armonía. Y que el éxito no era fruto del talento, sino del control absoluto. Pero esa mañana, todo se alteró. El tintineo suave de la campanita en la puerta me hizo alzar la vista con naturalidad. Y lo vi. Un hombre alto, de andar lento y seguro, entró sin titubeos. Chaqueta vaquera ajada, camiseta oscura sin marca visible, jeans desgastados y botas de cuero que contaban historias. Su barba no parecía conocer la navaja desde hacía días y su cabello, revuelto, ligeramente húmedo, parecía haber sido secado al viento, no con secador. No era el perfil de cliente que solíamos recibir. Se acercó al mostrador y, sin mirar la carta ni los pasteles artesanales dispuestos como joyas, apoyó un codo con naturalidad sobre el mármol y dijo: «Un café, por favor. Pero que sepa a vida, no a protocolo». Algunos clientes lo miraron con incomodidad. Yo lo observé detenidamente, desde el encaje de sus mangas hasta las uñas algo rudas de sus manos. Sentí algo que no supe nombrar. ¿Irritación? ¿Curiosidad? ¿Ambas? Aquí servimos café de especialidad, cuidadosamente preparado, respondí con tono cortés, pero firme. No lo dudo, dijo con una media sonrisa. Pero no quiero un café que haya pasado por 10 filtros de perfección. Quiero uno que me sacuda. ¿Sacudir? El café no es una emoción. Es una ciencia. Por eso no sabe a nada, muchas veces. Aquella frase, tan sencilla, tan desafiante, me dejó sin palabras por unos segundos. Lo miré con frialdad. Él me sostuvo la mirada, tranquilo, sin altivez. Había algo en su manera de estar que desarmaba. Como si el desorden fuera su idioma natural. ¿Y usted quién es, exactamente? Álvaro Solano. El del café de los pasos perdidos. El corazón me dio un vuelco. Lo conocía de nombre. Un local alternativo en el barrio de Lavapiés, Madrid, decorado con muebles reciclados y luces cálidas. Su cafetería tenía fama de no tener normas, ni carta fija, ni horarios exactos, ni uniformes. Solo café, vinilos, y tertulias espontáneas. Lo opuesto a mi universo. Antes de irse, tomó el café que uno de mis baristas, visiblemente incómodo, le había preparado. Lo olió con lentitud. Dio un sorbo. Cerró los ojos. Sonrió como si algo dentro de él se hubiera acomodado. Está bueno. Pero le falta calle, murmuró. Y sin esperar respuesta, añadió: Nos vemos pronto, Clara. No recordaba haberle dicho mi nombre. Ni siquiera llevaba placa identificativa. Esa noche, algo se quebró en mi rutina. Miraba el techo de mi habitación sin poder dormir. Las palabras de aquel desconocido reverberaban en mi mente con un eco molesto. ¿Quién era él para juzgar mi café? ¿Mi mundo? ¿Mi orden? Pero la parte más inquietante no era su arrogancia. Era mi reacción. Yo, que solía apagar cualquier pensamiento incómodo con listas de tareas y música clásica, no podía dejar de pensar en ese hombre desaliñado, en su tono, en su calma. En cómo, sin hacer nada extraordinario,
había abierto una grieta en mi estructura. A la mañana siguiente, me vestí con un vestido de lino beige, menos ajustado que los habituales. Dejé el pelo suelto. No usé mis tacones preferidos. Escogí unos mocasines de piel gastada que tenía olvidados en el armario. Tomé un tren a Madrid. Lavapiés me pareció un mundo ajeno. Colores en las fachadas, música callejera, ropa colgando de los balcones. Vida desbordante, sin filtros. Y allí estaba él, su cafetería tenía la puerta abierta de par en par. Un cartel pintado a mano decía, aquí no se viene a mirar el reloj. Entré. Y lo primero que sentí fue el aroma. No era dulce ni pulcro. Era intenso, terroso, real. El local era un caos encantador. Mesas diferentes, sillones desparejados, libros abiertos y una vieja guitarra sonando en un rincón. Y él, detrás del mostrador. Camisa arremangada, tatuajes visibles, sonrisa honesta. Me vio y no se sorprendió. Sabía que vendrías, dijo. No me conoces, repliqué, cruzando los brazos. No hace falta. Eres de las que no soportan perder. Me acerqué con paso firme. Vengo a probar tu café. Aquí no hay carta, respondió. Yo te preparo lo que necesitas, no lo que crees querer. Antes de que pudiera responder, comenzó a preparar algo. No usó báscula, ni cronómetro. Solo sus sentidos. Y cuando colocó la taza frente a mí, era de barro. Sin marca. Sin brillo. Tomé un sorbo. Y sentí una sacudida. Era fuerte. Crudo. Nada suave. Nada domado. Como él. Está amargo, dije, aún sintiéndolo en la lengua. Como la vida. Como lo que evitas con tus reglas. Algo en mí se estremeció. Porque por primera vez en mucho tiempo, me vi reflejada no en un espejo limpio, sino en una taza áspera. Y no supe que me dolía más, su café brutalmente honesto, o darme cuenta de que lo necesitaba. El tren de regreso a Valladolid me pareció más largo de lo habitual. El café de Álvaro todavía ardía en mi memoria, como si sus notas amargas hubieran dejado una huella en mi lengua, o en mi alma. Durante días intenté volver a mi rutina. Peinados pulcros, tacones afilados, sonrisas medidas. Pero algo no encajaba. El aroma de mi café, aquel que había perfeccionado durante años, ya no me decía nada. Era exquisito, sí. Pero predecible. Limpio. Muerto. Y sin embargo, aquel sabor intenso y salvaje de su taza de barro. No podía olvidarlo. Una tarde, revisando el balance de ventas del mes, noté un descenso. No dramático, pero constante. El tipo de caída que no grita, pero avisa. Algunos clientes se habían ido. Otros repetían menos. Algo estaba cambiando. Y yo también. Una semana después, decidí volver a Madrid. Esta vez no me vestí como una directora ejecutiva. Me puse un pantalón de lino claro, una blusa azul que había olvidado en el fondo del armario, y zapatillas blancas. Dejé el reloj en casa. Me recogí el cabello de forma desordenada, dejando caer algunos mechones. Llevaba solo un pintalabios nude y perfume de jazmín, apenas perceptible. Quería pasar desapercibida. Pero cuando crucé la puerta del café de los Pasos Perdidos, Álvaro me vio al instante. Otra vez tú, dijo con esa sonrisa que parecía guardar secretos. ¿Vienes a juzgar o a sentir? Ni una cosa ni la otra. Solo quiero estar. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Busqué una mesa libre. Todas eran distintas.
Me senté en una antigua de hierro forjado, frente a una ventana donde entraba la luz suave de la tarde. La taza llegó sin que yo la pidiera. Barro, nuevamente. Y el café, oscuro, fuerte. Desafiante. Al primer sorbo, mis hombros cayeron, como si hubiera exhalado una tensión antigua. Pasaron minutos, u horas, no lo sé, y Álvaro se sentó frente a mí. Vestía una camiseta negra sin mangas, y un mandil de lona manchado de café. Olía a canela y humo. ¿Por qué vuelves, Clara? Porque tengo preguntas que no me atrevo a formular en voz alta. Me miró largo. Y entonces, como si hablara consigo mismo, dijo: Tú no quieres café. ¿Quieres respuestas? Quise negarlo. Pero no pude. No entiendo cómo puedes vivir sin estructura. Sin orden. Sin reglas. Porque las reglas no saben a nada. Hizo una pausa. Luego sacó un pequeño cuaderno del bolsillo de su delantal. Lo abrió por una página garabateada a mano. Aquí no usamos recetas exactas. Cada día siento los granos. A veces el agua necesita más temperatura, otras menos. No se trata de perfección. Se trata de intención. Quise decirle que eso era imprudente. Pero callé. Porque lo entendí. Él hablaba de café, pero también de la vida. Al día siguiente, volví. Y al siguiente. Durante una semana entera, me escabullí de Valladolid, del uniforme invisible que me había impuesto durante años. Cada día me sentaba en una mesa distinta. A veces escribía. A veces simplemente observaba. La clientela era tan variada como sus tazas: poetas, estudiantes, abuelas con bufandas de colores, parejas que discutían en voz baja. Nadie juzgaba. Nadie fingía. Una tarde, mientras lavábamos tazas juntos detrás del mostrador, sí, él me había dejado ayudar, nuestras manos se rozaron. Me giré hacia él, el vapor del agua subía entre nosotros. ¿Siempre haces esto? Pregunté. ¿Revolucionar la vida de la gente con una taza de café? Solo la de los que ya están al borde, susurró. Nos miramos. En sus ojos no había seducción. Había complicidad. Y algo más profundo, algo que me hizo estremecer. No deberías mirarme así, murmuré. ¿Así como? Como si me conocieras más de lo que yo me permito a mí misma. Me rodeó la muñeca con suavidad, donde aún llevaba una fina pulsera de seda roja, uno de mis pocos caprichos. La tocó con los dedos. No puedes esconder lo que eres, dijo. Y se fue a preparar otro café, dejándome sola, y completamente desnuda por dentro. Aquella noche, no volví a Valladolid. Me quedé en una pensión pequeña cerca del barrio. Desde la ventana se veía el tejado del café de los Pasos Perdidos. En la habitación olía a incienso barato y madera vieja. Dormí en una cama que crujía a cada movimiento. Y sin embargo, dormí como no lo hacía desde años. Por la mañana, me desperté sin despertador. Y supe, con certeza, que mi mundo ya no volvería a ser el mismo. Habían pasado casi 3 semanas desde que empecé a ir y venir entre dos mundos. Valladolid por obligación. Madrid por deseo. Uno ordenado, brillante, lleno de vitrinas impecables. El otro, impredecible, con olor a madera vieja, a humo de café fuerte y a libertad. Pero también a peligro. Álvaro se había convertido en una presencia silenciosa en mi vida. No hablábamos mucho, pero cuando lo hacíamos, era como si el mundo se apagara por unos segundos. Él no preguntaba. Solo observaba. Y cuando lo hacía, sentía que veía capas de mí que ni yo misma reconocía. Una parte de mí quería huir de eso. La otra, quería quedarse para siempre.
Un viernes por la tarde, llegué al café bajo una lluvia ligera. No había avisado. Llevaba un abrigo beige abierto, debajo un vestido negro de punto, suave al tacto, que me llegaba justo por encima de las rodillas. Botines marrones, el pelo suelto y húmedo por la brisa. Sin maquillaje. Ni perfume. Me sentía diferente. Ligera. Pero también expuesta. Álvaro me vio desde el fondo del local, donde hablaba con una chica joven que afinaba una guitarra. Al verme, solo asintió. Sin sorpresa. Como si me esperara sin esperarme. Como si supiera que yo terminaría volviendo, una vez más. Hoy no vengo por café, le dije cuando se acercó. ¿Entonces? Vengo por silencio. Pero de ese que se comparte. Él sonrió levemente. Señaló una mesa en la esquina, junto a una lámpara antigua que daba una luz cálida y suave. Me senté. Él me trajo una taza sin preguntar. De cerámica, sin logo. La bebida era intensa, casi amarga, pero me calmó. Pasaron minutos, o tal vez una hora, sin que dijéramos nada. El café, la música de fondo, el vaivén de las conversaciones ajenas. Todo encajaba. Y yo me sentí aparte. Hasta que él se sentó frente a mí. Tenía la camisa arremangada, los dedos manchados de café y una pulsera de cuerda trenzada en la muñeca izquierda. Sus ojos estaban serios. ¿Cuánto vas a resistirte? ¿A qué? A ti. Tragué saliva. He construido algo que no puedo abandonar así. No te estoy pidiendo que abandones. Solo que respires. ¿Qué sientas? Sentir me da miedo. Eso es porque lo haces poco. Me incliné hacia él, sin saber si era por valentía o por agotamiento. ¿Y tú? ¿No tienes miedo? Todo el tiempo. Pero aprendí que el miedo no se apaga con reglas, sino con verdades. Sus palabras se clavaron hondo. ¿Qué verdad hay en mí? Pregunté con un hilo de voz. La de alguien que nunca ha vivido de verdad. Pero que, aún sin quererlo, está empezando a hacerlo. Esa noche me quedé hasta el cierre. El último cliente salió pasadas las 11. Él cerró la puerta, bajó parcialmente la persiana y se sentó en el suelo, apoyado contra el mostrador. Me hizo un gesto. Me quité los botines y me senté a su lado, sintiendo el suelo frío bajo los pies. El silencio era íntimo, acogedor. Cuando tenía 22, me dijo, abrí mi primer café en un barrio marginal. Sin recursos, sin inversores. Solo con ganas. Lo perdí todo 2 veces. Pero la tercera, lo hice sin miedo. ¿Y ahora? Ahora solo dejo que las cosas pasen. Me miró. Su mano descansaba cerca de la mía. Tan cerca que el calor de su piel me rozaba los nudillos. No me tocó. No me forzó. Solo esperó. No soy quien crees, dije al fin. No quiero una versión de ti. Quiero a la que tiembla cuando se quita los zapatos en el suelo de un café. Cerré los ojos. Sentí su respiración. Era lenta. Tranquila. Muy cerca. Y entonces, de forma casi imperceptible, sus dedos tocaron los míos. Solo eso. Un gesto tan leve como una caricia de aire. Pero tan profundo como una confesión. No hubo beso. Ni promesas. Solo un susurro en la piel, estás viva, Clara. Y lloré. No por tristeza. Sino por todo lo que nunca me permití sentir. Al día siguiente, al volver a Valladolid, lo supe, no podía mantener aquella doble vida. Pero tampoco estaba lista para renunciar a todo. Decidí dar un paso intermedio.
Organicé una catá en mi cafetería. Una jornada abierta, informal, con granos traídos de distintas zonas del país, incluida una muestra del propio Álvaro. Lo invité. Sin saber si vendría. Pero vino. Llegó en una camisa azul de lino, con su andar tranquilo y su aura de caos controlado. Al entrar, muchos lo miraron con recelo. Era demasiado diferente. Demasiado real. «Esto huele a ti», me dijo en voz baja, al acercarse al mostrador. «¿Eso es bueno?» «Eso es revolución». Durante la catá, habló con pasión, con lenguaje sencillo pero directo. La gente lo escuchaba. Algunos lo juzgaban. Otros sonreían. Pero todos lo sentían. Y yo, me sentía orgullosa. Como si una parte de mí se hubiera mezclado con la suya sin que yo lo notara. Esa noche, ya solos, me ayudó a cerrar el local. En el pequeño almacén, rodeados de sacos de café y cajas de porcelana, encendió una luz tenue. Me miró. Con calma. No estás hecha para vivir entre vitrinas. ¿Y tú crees que sí para el desorden? No lo sé. Pero cuando entras en mi mundo, todo se vuelve más claro. Nos quedamos allí, en silencio. Sin tocarnos. Sin decir más. Pero el aire sabía a algo nuevo. A punto de quebrarse. A punto de explotar. A punto de empezar. Los días empezaron a pesar. No era agotamiento físico. Era algo más silencioso. Como cuando un vestido te queda bien, pero ya no te representa. Como el perfume que alguna vez fue tu firma, pero ahora te resulta ajeno. Mi cafetería seguía funcionando como un reloj suizo. Los veristes impecables, la vitrina como una galería, la música de fondo perfectamente seleccionada. Y sin embargo, todo me sonaba vacío. Todo olía a rutina, no a café. Aquella mañana, desperté antes del amanecer. Había soñado con el local de Álvaro. No con él, sino con los detalles. Una taza rota sobre una mesa de madera gastada, la luz del sol filtrándose por una ventana sucia, el sonido de una risa sin vergüenza. Me senté en la cama, los pies desnudos sobre el suelo frío, y entendí, quería volver. Me vestí de manera simple, sin adornos. Una camiseta blanca de algodón, una falda de lino azul marino, sandalias planas. Cabello recogido a medias, como si no me decidiera entre el antes y el después. Llevé solo lo esencial, las llaves, el teléfono y un cuaderno pequeño. Subí al tren a Madrid sin pensar. Sin plan. Solo con la certeza de que necesitaba ver ese mundo otra vez. Cuando llegué a Lavapiés, el sol ya estaba alto. Las calles vibraban con vida, vendedores ambulantes, niños que salían del colegio, una mujer que tocaba el acordeón frente a un mercado. La puerta del café de los Pasos Perdidos estaba abierta. El aroma familiar, intenso, especiado, sincero, me recibió como un abrazo. Álvaro estaba detrás del mostrador, reparando un molinillo manual. Alzó la vista. Sonrió. Café. Y palabras. Tengo más de lo segundo que de lo primero hoy. Me senté en la esquina de siempre. Me trajo una taza de cerámica color tierra, con un borde irregular, como si hubiera sido moldeada por manos torpes pero sinceras. Me lo dio en silencio. Me observó sin invadir. Tomé el primer sorbo. No era perfecto. Pero era honesto. Estoy pensando en cerrar mi local, solté de golpe. Él no se sorprendió. Ya no es tuyo, ¿verdad? Negué con la cabeza. Fue mío. Lo construí con pasión, con disciplina. Pero ahora lo mantengo por miedo. Por imagen. Por no decepcionar. ¿Y, si lo cierras?
Siento que fallé. ¿Fallaste? ¿Por querer otra vida? Lo miré. Sus ojos eran calmos, pero dentro había una pregunta profunda. No sobre el negocio. Sobre mí. ¿Y si nadie me reconoce fuera de mi título, de mi café perfecto, de mis reglas? Entonces tendrás la oportunidad de conocerte tú. Después de cerrar esa tarde, me ofreció ayudarle a reorganizar una estantería del fondo. No era gran cosa, pero acepté. Me gustaba hacer cosas con las manos. Cosas sencillas, sin meta clara. Mientras colocábamos libros viejos en orden arbitrario, nuestras manos se cruzaron sin querer. No retiró la suya. Yo tampoco. Tienes manos cálidas, murmuró. Tú también. Pero las escondes. No. Solo espero que alguien quiera quedarse en ellas. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Sin dramatismos. Como si algo encajara. A veces tengo miedo de sentir demasiado, confesé. Y yo de que nadie sienta de verdad. Nos miramos, de cerca. Muy cerca. Pero no hubo beso. Solo un gesto casi invisible. Él colocó un mechón de cabello detrás de mi oreja. Un roce que me erizó la piel, pero que no cruzó la línea. Un gesto cargado de algo más poderoso que lo evidente. Esa noche cenamos en la trastienda, pan recién horneado, queso manchego y aceitunas negras. Nada sofisticado. Pero me supo mejor que cualquier cena con mantel de lino y cubiertos de plata. La conversación fluyó. A veces hablábamos, a veces no, y cuando el silencio llegaba, no era incómodo. Era cómodo. Natural. Como si todo estuviera en su lugar. Dormí en la pequeña habitación de arriba. Por decisión propia. No con él, sino sola. En una cama sencilla, con sábanas limpias que olían a lavanda. Álvaro me prestó una camiseta suya para dormir. Me cubría hasta medio muslo. Me sentía rara, pero bien. Casi, libre. Me miré en el espejo antes de acostarme. No vi a la ejecutiva. Ni a la perfeccionista. Vi a una mujer. De verdad. Una mujer que había dejado los tacones, los títulos, los contratos, para escuchar su propia respiración. A la mañana siguiente, el primer rayo de sol entró por la ventana abierta. Me vestí sin prisa. Bajé las escaleras descalza. Álvaro ya estaba preparando café. Me ofreció una taza sin palabras. La tomé. La bebí. Y supe que era hora de volver a Valladolid. Pero también supe que no sería por mucho tiempo. Ese mismo día convoqué a todo el equipo en mi cafetería. Los miré a los ojos. Sin discursos. Sin poses. Solo les dije: este lugar fue mi casa. Ahora necesito construir otro hogar, uno más pequeño, más humano. Ustedes son libres. Pero si alguno quiere caminar conmigo en esta nueva etapa, será bienvenido. Lucía no dijo nada. Solo asintió. Y lloró. Yo también. Pero no por tristeza. Por gratitud. Porque cerrar puertas también puede ser un acto de amor. No hubo fiesta de inauguración. No hubo cintas cortadas, ni discursos, ni brindis con cava. Solo una puerta de madera abierta de par en par, el olor a café recién molido y dos manos nerviosas, las mías, temblando sobre la primera bandeja con tazas desiguales. Mi nuevo café, al que llamé Casa Clara, no tenía vitrinas brillantes ni mármol italiano. Tenía estanterías de madera reciclada, bancos con cojines cosidos a mano por una vecina, luces cálidas y plantas enredadas por las paredes. Y tenía algo más importante: alma. El primer día llegaron pocos.
Un señor mayor que vivía en la esquina, dos chicas con mochilas llenas de libros, una madre joven con su hija que pedía un chocolate caliente. Y, por supuesto, él. Álvaro apareció a media mañana, con una caja de cartón bajo el brazo. «Es para ti», dijo con su media sonrisa. La abrí. Dentro había una vieja cafetera italiana, con las marcas del tiempo aún visibles. Fue la primera que usé cuando abrí mi local en Lavapiés. Ya no funciona del todo, pero guarda historias. La sostuve entre las manos. Era pequeña, de aluminio, con el mango de baquelita algo quemado. Pesaba más emocionalmente que en realidad. «Gracias», dije, y lo abracé. Sin miedo. Fue un abrazo de dos que ya no necesitaban palabras para entenderse. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones suaves, de esas que no arrasan, pero sí transforman. Cada cliente que entraba parecía dejar una parte de sí y llevarse otra. Yo aprendí a preparar café sin pesar cada gramo, a sonreír sin tener un guión, a equivocarme sin sentir vergüenza. Una tarde, una señora se acercó al mostrador después de probar su cortado. «No es el mejor café que he probado», dijo, y me paralicé. Pero luego sonrió, «pero es el único que me ha hecho llorar». Me quedé en silencio. Me di cuenta de que ese era mi nuevo éxito. Con Álvaro compartíamos más tiempo, pero nunca con urgencia. A veces llegaba al cerrar, sin avisar. Se sentaba en la barra, me ayudaba a barrer, lavaba una taza. Otras veces pasábamos días sin vernos, pero sin dejar de estar. Una noche, estábamos solos. Él me había traído un pan de higos que preparaba su madre. Charlábamos sobre nada importante, entre risas, entre pausas. En un momento, me apoyé en el marco de la puerta del local. Álvaro se acercó, me miró en silencio, y dijo: «No somos una historia perfecta, Clara». «Lo sé. Pero somos verdad». Y entonces, me rozó la mejilla con los dedos. Y ese roce, tan leve como el vapor que se escapa de una taza caliente, fue más poderoso que cualquier beso robado en una novela barata. Porque era sincero. Porque era nuestro. Poco a poco, mi antigua vida fue desdibujándose. El nombre de mi vieja cafetería desapareció de las guías de moda. Las vitrinas perfectas quedaron atrás. Y yo me encontraba en las cosas más simples. Una madrugada, abrí el local antes del amanecer. Afuera llovía suave. Encendí una sola lámpara. Me serví una taza de café. Me senté cerca del ventanal. El vapor subía lento, tibio, envolvente. Y en ese momento, entendí algo. La vida no se mide en logros. Se siente en lo que somos capaces de soltar. A veces Álvaro y yo caminamos sin rumbo por Madrid, él con sus botas de siempre, yo con mis zapatillas nuevas pero llenas de tierra. A veces no hablamos. Y no hace falta. Lo importante no es lo que pasó. Es lo que viene. Porque en algún rincón del corazón, los dos sabemos que esta historia no termina aquí. Solo acaba de empezar.